Vídeo. Bien hallados y queridos suscriptores. Una vez que ya se ha subido al canal el vídeo ciertamente de la crítica de La llave maestra de Bernard Capes, se procede ciertamente a subir al canal una reseña que se tuvo abandonada durante muchísimo tiempo, y eso es porque no se encontraba el momento adecuado para poder sentarnos y para que un servidor se pudiese sentar y escribirla. Me estoy refiriendo a una novela de Julio Verne que tenía muchas aptitudes muchas aptitudes para ser una gran novela, pero por desgracia a un servidor, y en eso estoy muy de acuerdo con mi maestro, el profesor Manuel Alfonseca. No todo en este mundo va a ser discutir con el profesor y llevarle la contraria. El profesor y yo también hay temas en los que estamos de acuerdo, ciertamente, como cualquier persona. O sea, no se puede estar siempre en contra. Además, mi amigo el profesor Manuel Alfonseca es como C.S. Lewis, es una persona a la, a la que le gusta debatir y que como el gran C.S. Lewis siempre gana él. Porque es una de las mentes más brillantes de Europa, y eso es lo único en lo que no pienso ceder con el profesor, en reconocer la enorme valía y el enorme talento. Es un hombre de la generación de mi tío, solo 4 años más joven que mi padre, y que es una generación maravillosamente muy bien formada, y tenemos que aprender mucho de muchos de las generaciones que nos han precedido, y él es una de ellas. Ciertamente es algo muy importante para conocer ciertamente cómo era la generación de nuestros mayores, y que no nos traten de engañar desde los grandes poderes. Eso es lo que se les quiere decir. Yo se les debo reconocer que, por desgracia, Un drama en Livonia es una de las novelas que, desgraciadamente, es uno de los grandes fracasos para mí, en este caso, de las novelas que no me han gustado de Julio Verne. En este caso, no ha tenido Julio Verne el éxito que pudo tener, por ejemplo, con El Conde de Chantelain, una maravillosa novela muy valiente, en donde denunciaba a la Revolución Francesa y el terror de Robespierre, ciertamente, y la persecución que sufrían los vendeanos y los sacerdotes. A ver si ciertamente se puede ciertamente el año que viene reescribir la crítica y poder subirla a Goodreads y además subirla al canal. Y lo mismo se puede decir de un libro muy original y muy interesante, como son Tribulaciones de un chino en China, que a mí me sorprendió la modernidad de la obra. Es verdad que ha habido momentos en que pudo hacerse un poco pesada Tribulaciones de un chino en China, pero es original, primero por el escenario en el que transcurre, y segundo porque me recordó muchísimo ciertamente al primer capítulo, por ejemplo, de la... Me recordó al primer capítulo, por ejemplo, de El Club de los Negocios Raros, de mi queridísimo G.K. Chesterton, y también ciertamente a la adaptación, a la novela que adaptaba la película de David Fincher, The Game, de Jeff Robin, que es muy interesante porque es llevar la idea del primer capítulo del Club de los Negocios Raros, y convertirlo en una novela. Eso fue lo que hizo Jeff Robin y también David Fincher en The Game. Una novela enormemente interesante. Y no, yo no estaría, no me sorprendería ciertamente que a alguien se le ocurriera ciertamente llevar a la práctica lo que G.K. Chesterton desarrolló en la primera historia del Club de los Negocios Raros. A mí me pareció el mejor relato de los mejores relatos que ha escrito G.K. Chesterton, el Club de los Negocios Raros. El primer capítulo del Club de los Negocios Raros, eso se les quiere decir. No es el único libro de Julio Verne que me ha gustado. También, por ejemplo, me gustó muchísimo un libro al que me aficioné y que quise leer gracias por ejemplo, a un capítulo que al profesor también, yo también al profesor le intenté, y bueno, conseguí que viera algunas películas de Doraemon. Me estoy refiriendo a un episodio de Doraemon llamada La cubierta del libro humano, en la que Novita tenía que leer un libro, ciertamente, y como él solo leía cómics, pues decide que uno de sus amigos le ayude con el libro, ciertamente. O sea, le pide un invento a Doraemon para que el amigo
le lea el libro, va a casa de Shizuka, pero no se presta a ayudarle y luego así que va a la casa de su rival, de Kisugi, y le pide un libro. Están ahí, ahí trasteando la biblioteca de Kisugi, ahí están que le propone la cabaña del tío Tom, pero no quiere novelas tristes. Vea, hiciste bien, Novita, en rechazar la cabaña del tío Tom. También le recomienda El Principito, que lo ve un poquito, lo ve un poco infantil, Novita, y luego una novela que a mí me encanta, El tren nocturno de la Vía Láctea, de Kenji Miyazawa. Y luego finalmente ya le recomienda esa, una novela pura de aventuras como es Dos años de vacaciones de Julio Verne, donde se explora el tema de los Robinsones. No sé si hay otras novelas, no sé si Los hijos del Capitán Grant u otras que exploran el tema. Yo es que el profesor es un gran especialista en Julio Verne, como también lo es en Edgar Rice Burroughs. Y es muy interesante. Yo ya le tendré que consultar a él. Y otra novela que me gustó muchísimo, ciertamente, de Julio Verne, me estoy refiriendo ciertamente a El Castillo de los Cárpatos. El Castillo de los Cárpatos me gustó muchísimo, El Castillo de los Cárpatos, porque es como si Arthur Conan Doyle, antes de su etapa espiritista, hubiera escrito hubiera escrito el Conde Drácula. O sea, es algo despojado de los. Es como podría haber sido el Conde Drácula despojado de lo sobrenatural. Y ciertamente es la historia de un noble que va a la casa de un conde y bueno, y tiene que enfrentarse a los misterios, al misterioso castillo de los Cárpatos. A mí me gustó muchísimo, me pareció una variante muy interesante del tema. No hay vampiros, pero me pareció muy interesante enfrentarse a un oscuro y siniestro señor transilvano. Creo que es la mejor. Es la mejor. Yo creo que es una de las mejores variantes que ha habido del Drácula de Bram Stoker, junto con otra joya que yo también les voy a recomendar, como es La muñeca sangrienta, también de Gaston Leroux, ciertamente. No lo dije en mi crítica, pero se dejó para el final, pero también me gustaría ciertamente aquí valorar ciertamente otra joya bueno, un libro que es muy poco valorado por los aficionados de Julio Verne, que a nadie le gusta, a mi primo no le gusta, tampoco al profesor, que es El Rayo Verde. Yo no entiendo cómo una obra que desagrada tanto a la gente me pudo a mí gustar tanto. No me lo explico ni lo entiendo, ciertamente, El Rayo Verde. Pero me gustó mucho, o sea, quizás porque me gustan esas historias donde la gente busca algo como la felicidad o algo abstracto, como algo abstracto, no sé, a mí ese tema de búsquedas, no sé por qué, me apasionan. Además estaba también estaba ambientado y transcurría la historia en Escocia, así que me gustó. Y eso es quizás lo más interesante que podría ocurrir de la novela de Un drama en Livonia, porque ciertamente era una novela que tenía muchos elementos para ser una gran novela, pero yo creo que el gran problema que a mi modo de ver tiene Julio Verne en un drama en Livonia es que esta novela, por ejemplo, transcurre en Livonia, que está ahí en la frontera entre Estonia, Lituania, o sea, está ahí en el medio. Y, y podría haber tenido una historia muy interesante. De hecho, el comienzo en la que un prisionero trata de escapar de la policía, en este caso es muy interesante ver cómo se componía Livonia. En este caso, el mando era mixto y la policía se ocupaba tanto. La policía, mis queridos suscriptores, se ocupa, o sea, ¿cómo se le diría? No me gusta la palabra cuotas, está repartida, o sea, o sea, como es un territorio en litigio entre la población rusófona y la población alemana, porque de eso va esta novela, mis bien hallados y queridos suscriptores, los conflictos que hay entre la comunidad alemana, que es la que a pesar de pertenecer a Rusia, es la que sigue controlando, por ejemplo. De hecho, Estonia a día de hoy sigue siendo protestante. Y también, la población rusófona o ortodoxa, que yo creo que poco a poco le irá ganando el terreno. Esto lo cuenta como si fuera una novela de Walter Scott. De hecho, me consta que el escritor nacido en Nantes, Julio Verne, me consta ciertamente que leía a Walter Scott. Me consta que lo leía y que lo tenía entre sus autores.
entre sus autores de referencia, porque ya lo cita, por ejemplo, en El Rayo Verde, por ejemplo. Y es muy interesante este hecho. Por eso les quiero decir, así que no me parece baladí contar esto. Una de las cosas que yo creo que también me ha hecho que quizás esta novela no le tenga tanta estima es el hecho de que el editor de Verne, el socialista Pierre-Jules Hetzel, sea tan entusiasta de Rusia. O sea, no de la Rusia revolucionaria, sino paradójicamente, no sé por qué, sentía fascinación por el zar Alejandro II. Este tema ya lo discutiremos y se hablará un poquito en este vídeo, porque se les quiere decir una cosa. Yo es que yo recuerdo que cuando se escribió esta reseña estaba ya un poco cansado, corregir la crítica de los demonios había sido de, mm, de Joe Abercrombie, había sido un trabajo realmente agotador y estaba muy cansado y también quería acabar esta crítica lo más rápidamente posible, de ahí que no fuera una crítica que me durase mucho y aparte que dije un montón de vaguedades y también me le metí un poquillo de relleno. En parte también el hecho de que se haya tardado, de que se haya leído este libro tanto tiempo, hizo ciertamente que se me olvidaran muchos detalles de la obra. Por ejemplo, me equivoqué en algunos nombres de algunos de los personajes, pero bueno, yo creo que se ha corregido, creo que ciertamente en este vídeo puedo corregir muchos de los fallos que se han cometido. Pero una de las cosas que no me ha gustado es eso, es el tema que es demasiado maniquea la novela. Y otro tema que a mí no me ha gustado particularmente nada estamos hablando, es que yo no sé esta novela en qué género encasillarla. Yo creo que es una novela policíaca, pero es que si es una novela policíaca yo es que le veo un problema muy gordo, que ciertamente solo hay dos sospechosos y que ciertamente mm, Julio Verne está tan, está, no sé, yo creo que Julio Verne esto no se lo ha tomado muy en serio este trabajo o no ha puesto mucho interés en él o no ha sabido cómo hacerlo. Yo creo que tenía tanto interés ciertamente, tenía tanto interés Julio Verne en exonerar al falso culpable del crimen que yo creo que le encasqueta el crimen, yo creo que a un personaje bastante, a un pobre desgraciado, vamos, a un pobre desgraciado, o sea, a todo el mundo le deja insatisfecho que verdaderamente el criminal de esta novela, no, es un crimen que no fascina a nadie, o sea, esta novela tampoco se sabe lo que es, no se sabe si es una novela policíaca, una novela histórica, si es una intriga política, una novela de espionaje, yo no sabría decirles, eso es indefinido, y si es una novela policíaca es que ha fracasado completamente y mira que tenía elementos, porque es que precisamente uno de los elementos más interesantes de esta novela de Julio Verne es el sitio donde está ambientado, la frontera entre Estonia y Letonia, o sea, Livonia. O sea, tenía una historia fascinante, o sea, es un país, es que es algo de lo que había interés, o sea, es un tema que no se trata muy habitualmente. Julio Verne lo ha tratado y desgraciadamente no ha sabido sacar provecho del asunto y mira, no ha sabido sacar... Es verdad que ha tratado muy bien los temas, por ejemplo, demográficos, los temas históricos, la población, los paisajes, las ciudades, los temas históricos, los ha tratado bien, pero creo que se le ha escapado vivo. Aparte, es que aquí se toman decisiones ilógicas, o sea, uno de los errores que comete a mi modo de ver, y eso que el comienzo es muy interesante, porque nos muestra cómo un prisionero se fuga y es perseguido sobre todo por los policías alemanes, que aquí son malos, malísimos en este caso. No, a ver, yo he sido muy injusto en mi crítica, todavía no se ha publicado en Goodreads, eso lo voy a hacer, se hará el lunes, por ejemplo, pero yo creo, no creo que sea justo tachar a Julio Verne de germanófobo, a pesar de los 500 millones de Begum, por ejemplo, y algunas otras novelas más. Es que hay algunas novelas que, por ejemplo, no se sabe quién las escribió. Y este tema lo estuvimos hablando en Tres Amigos Hablan de Ciencia Ficción. Hay algunas que no sabemos si las escribió, por ejemplo, La Misión Barsac parece ser que no la escribió el padre, sino el hijo. O sea, esto es bastante peculiar. Mi padre siente cariño por La Misión Barsac porque considera que, al igual que Desolación de Mas Nordau, es una novela
describe a un dictador totalitario como por ejemplo sería Gildemaro en Alemania en la famosa década de los años 30. O sea, para hacerles... Es muy interesante por ese tema, la visión Barsac, y por eso le gusta mucho. Yo, por ejemplo, llegué a incluir la misión Barsac en el tema de las distopías, la llegué a incluir. Y aquí ciertamente es muy interesante, pero quiero decirles que no siempre los alemanes son los malos. Por ejemplo, en Viaje al centro de la Tierra, por ejemplo, está protagonizada por una familia de alemanes. Y todavía espero ciertamente poder escapar, ciertamente, y dejar de ser el rey de los Morlocks y escapar de Jakub Fonsland. Por cierto, sí, es un tema que también se tiene pendiente, que hacer una reseña de La máquina del tiempo que tanto me gustó a mi maestro y mi amigo, don Juan Manuel de Prada. Es una lástima porque hoy he perdido una ocasión especial, no se les puede decir cuál, pero he perdido una ocasión muy especial con La máquina del tiempo. Eso les quiere decir, pero bueno, eso es lo... Pero volviendo al tema, o sea, yo creo que el comienzo es fascinante porque el prisionero político escapa, por ejemplo, de unos perrillos y de la policía alemana, sobre todo del implacable Eck, que a mí es un personaje que me cabrea, que no le ha sacado ciertamente Julio Verne más rendimiento, porque Eck es un personaje que podría haber dado muchísimo más. A mí me parecía un personaje muy turbio y creo que Julio Verne no le ha explotado como se debería a este personaje. Creo que podría haber hecho más. Ya se les contará por qué, porque esto tampoco lo he desarrollado en la crítica que he escrito, pero creo que podría haber dado muchísimo juego para la trama y creo que me habría parecido, bueno, no les voy a decir mucho, se les voy a contar y luego supongo que les voy a permitir que ustedes deduzcan por qué creo que Eck hubiera sido un personaje muy fascinante. Por cierto, Eck, ese nombre me recuerda ciertamente al famoso predicador católico, me parece que era dominico, que se opuso. No, no sé si el dominico era Telset. Bueno, creo que Eck me parece que puede ser también dominico, Johannes Eck, que se opuso a Martín Lutero, de ahí que le tenga, que ese nombre siempre esté de acuerdo más con Eck que con el otro. O sea, es muy interesante. O sea, ya sabemos que ese prisionero consigue escapar porque hay otro eslavo que le ayuda. O sea, los eslavos se ayudan entre ellos. Muy interesante como es muy interesante. Y luego pasamos al segundo capítulo donde, por desgracia, y aquí comete un error muy grave, Julio Verne nos da demasiada información. Nos da demasiada información y uno no necesita ser muy listo para darse cuenta de que hay una relación entre ese prisionero y el protagonista de la novela, que es Dmitri Nikolev. Por cierto, que está tanto la hija como Ilka, como los dos personajes, que por cierto, Verne no sabe sacar partido ni del cónsul francés de Laporte, ni tampoco del médico Jagine o Jamine ruso, no llega a sacar no llega como a desarrollar a estos personajes y no llega a cuajar, no consigue unos personajes secundarios resultones, ni tampoco, por ejemplo, en este caso sí que hubiera sido interesante desarrollar alguna trama. El personaje de Ilka, que sí que podría ser muy interesante, aunque me parece, ya verán ustedes que me parece un tanto orgulloso este personaje, demasiado orgulloso para ser un personaje femenino interesante. Eso es se les quiere, lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pues todos están un poco preocupados por Nikolev, que piensan que trabaja mucho y aparte Dmitry Nikolev ha sido elegido por las autoridades rusas para disputarle el gobierno de la ciudad a Frank Hohenhausen. Y aquí es donde yo personalmente veo otro de los fallos de la novela. Antes de haber elegido a este personaje, no hubiera sido este personaje, Dmitry Nikolev, que es el protagonista y el que protagoniza el drama en Livonia, tiene una deuda con el personaje con el que se va a enfrentar, con Frank Hohenhausen. Yo no entiendo por qué antes de no le pagaron la deuda. No le pagaron la deuda que tenía. O sea, ya tenía un talón de Aquiles. O sea, a mí me parece que las autoridades rusas actuaron con una torpeza enorme a la hora de elegir a Dmitry Nikolev como candidato para enfrentarse a Hohenhausen. Y para mí ese es un fallo muy gordo de la novela. A mí me parece de una torpeza mayúscula. No sé si por parte de Verne o de las autoridades rusas. Por cierto, que
una, pues el de los alemanes, me parece, se llama Gorko y se enfrenta, por ejemplo, a Berder, por ejemplo. Ahí se divide la policía y luego también hay un juez ruso que también es bastante comprensivo. Eso es lo que se les quiere decir. Entonces, están muy preocupados por Dmitry Nikolev, que finalmente llega a aparecer, y entonces descubrimos que se va. Descubrimos que se va y que desaparece. Algunos piensan, y lo que tú piensas en un principio es que es para buscar dinero para pagar la deuda que va a espiar. O sea, este hombre, pues por ejemplo, nos cuenta, y esto es un flashback muy interesante, tuvo un amigo, se llevaba muy bien con la familia Yanov, y bueno, y tuvo que, el hijo de esta familia está prometido con la hija, pero ocurrió un asunto y esto hizo que la familia se endeudara y la deuda la ha heredado él, o sea, la ha heredado él y tiene que pagar antes de que espíe el plazo, y por eso se va. Pero claro, tú no sabes por qué se va. Y entonces aparece ya el personaje que a mi modo de ver va a ser la víctima. En este caso estamos hablando de Poch. Y es una pena, porque este Poch es un personaje cincuentón y es que da mucha pena que se lo cargue Julio Verne. Este personaje, Poch, podría haber sido un secundario el alivio cómico de la novela y un secundario muy divertido. A mí me hubiera gustado que Julio Verne hubiera elegido otra víctima. El asesinato transcurre en una posada de mala muerte llamada la Cruz Roja, un cabac, por cierto, que está muy bien, por cierto, estas explicaciones que da Julio Verne, que regentado por un tipejo llamado Croft, de muy mala reputación, por cierto, este tal Croft. Que por cierto, hay un momento que nos dice Verne que es eslavo y luego nos dice que pertenece a la parte germana. A mí, que se me aclara un poco. Sí que es verdad que hay un montón que hay una población germana que es ciertamente absorbida por Rusia, pero es que a mí no me queda muy claro el asunto. Entonces este Poch que es transportado por el carretero Brock, y en la ciudad y en la posada se encuentran con un tío que también les acompañaba y iba de incógnito este señor. Iba de incógnito. Y entonces Brock, que es el cochero, sufre un accidente y los pasajeros tienen que pernoctar, tanto Poch como el misterioso personaje que oculta su identidad, tienen que pernoctar en la posada. Y es entonces cuando se produce el crimen. Es así cuando se produce el crimen que se escribe. Por cierto, ¿no les parece que la portada es muy bonita? Hay un asunto, una de las portadas que a mí me gusta muchísimo, por cierto. Por cierto, vamos a ver, voy a ponerles aquí algunas de las fotitos. Bonitas, fotitos, 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 fotitos. Mira, aquí tiene una fotito. Por ganar un poco de tiempo y por hacerles esto más interesante, mis bien hallados. A ver si aparece una foto muy bonita. Es que tampoco quiero enseñarles muchas fotos para no desvelarles. Esta me gusta, esta es muy bonita. Tampoco es que les quiera enseñar muchas fotos, porque si les enseño muchas fotos pueden ustedes averiguar. Y oye, a ver, que no es muy difícil averiguar la trama de la novela, pero hombre, es que es un final. Es que tampoco hace falta ser Sherlock Holmes para descubrir lo que pasa, pero oye, la cosa está en que no lo averigüen, no lo averigüen simplemente por una crítica, eso es lo que se les quiere decir. Una de las partes más interesantes, ciertamente, de esta novela y de las subtramas tiene lugar en Dorpat. ¿Por qué me interesó mucho la trama de Dorpat? Por ejemplo, que es donde está una famosa universidad que es especialmente famosa por la medicina. Ahí se desarrolló la farmacología y se convirtió en una de las ramas de la medicina. Eso es lo que se les quiere decir. Mi padre y yo, este tema lo hemos estudiado muy a fondo, mi padre y yo, y un humilde servidor. Y una de las tramas que me ha fascinado es el enfrentamiento entre Jan y el primogénito de los Hohenhausen, que me estoy refiriendo a Karl. No sé por qué puse Frank, pero bueno, es Karl, ciertamente. Cada uno tiene sus secuaces. Por ejemplo, este Karl ha ideado una fiesta y ha excluido a los alumnos eslavos de la misma. Y esto ha generado, por ejemplo, el odio de los eslavos contra los germanos. Jan, por ejemplo, es Jan, que no sé por qué le llama Jan y no le llama Iván, aunque no sé por qué. Parece ser que la alta nobleza rusa
o la clase acomodada rusa pues se acercó directamente a Francia, por ejemplo, y se afrancesó y adoptó nombres franceses y empezó a llamar a los personajes con nombres franceses. Creo que eso fue lo que pasa. Y esto pasa, por ejemplo, también en Guerra y Paz, donde uno de los personajes es Pierre Bezuchev. O uno de los personajes de la novela es Pierre Bezuchev. Yo creo que es un poco esto lo que pasa y que por eso tiene el personaje el nombre de Jan. Pero claro, a mí, yo que sé, ¿para qué lo llamas Jan pudiendo llamarlo Iván, por ejemplo? Yo qué sé, que es Juan, oye, ¿por qué no lo llamas así? Esto sería más interesante. Pues a mí me da mucha pena, me hubiera gustado mucho que la trama de Dorpat se hubiera, por ejemplo, hubiera continuado el enfrentamiento entre Kar y Jan, por ejemplo, y que se hubiera desarrollado un poquito más al impulsivo, vehemente y siempre presto a la acción Gospodín, el mítico Gospodín. No confundir con ese jugador ucraniano de que estuvo en el Mérida, Pogodín, que era fascinante. También estuvo por aquí Nikolai Pisarev, por ejemplo. También estuvo por aquí ese gran jugador, Nikolai Pisarev. Eso es lo que se les quiere decir, ese de la selección rusa, quiero decirles. Es una lástima que ciertamente esa trama, después de que se acusa a Dmitry Nikolev del asesinato de Poch, esa trama se quede ahí y no se continúe. Ahí, cuando estaba ahí todo, por ejemplo, Jan había rechazado batirse en duelo porque no lo consideraba, no por cobardía, sino porque consideraba porque era una persona reflexiva. De hecho, es el líder, por ejemplo, de los eslavos, de los estudiantes eslavos, que son mayoría, a pesar de que son los alemanes los que siguen manteniendo el control y el monopolio de la Universidad de Dorpat. Eso es lo que. Y ese es uno de los asuntos y de las subtramas que me parece que quedan sin resolver. Y es que esa queda ahí y luego no la continúa Julio Verne. A mí me sorprendió muchísimo este tema. Se podría haber desarrollado, yo que sé, en el epílogo o en alguno de los capítulos. A mí es una lástima que eso no se haya aprovechado. Es quizás una novela que quizás hubiera merecido ser completada o un mayor desarrollo posterior. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir. Y esta es la cosa, o sea que esto es uno de los asuntos más interesantes del libro. O sea, por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, uno ciertamente, por ejemplo, comprende ciertamente por qué Dmitry Nikolev no puede colaborar con las autoridades, a pesar de que las autoridades están deseando exonerarle, por lo menos las autoridades prorrusas, porque desean que se enfrente a Hohenhausen. De todas formas, yo ya les digo que uno de los defectos de esta trama es que es demasiado maniquea. Los alemanes es que no se disimula la antipatía que se siente por ellos en esta novela. Es que, vamos a ver, una de las costumbres de la familia de los Hohenhausen, que son el patriarca, el hermano del patriarca, la esposa del patriarca y el hijo por ahí. Pues una de las aficiones que tiene esta gente, o sea, de los hábitos que tienen es, cuando el criado comete alguna indiscreción, pues este hombre le obliga a firmar un pase al criado e ir a la comisaría para que le den unos azotes. Tío, pedazo vago, hazlo tú, pégale tú al criado. Encima, ¿qué es eso? Bueno, en primer lugar, no tienes que pegar al criado. Eso es de ser un auténtico bárbaro y un déspota. Pero corcho, si vas a pegar al criado, por lo menos pégale tú. No seas, no encima no seas servil y señorito como don. Esa es otra de las cosas que no entiendo. Ahí eso sí que se lo reconozco a Verne y eso sí que se lo debo reconocer. Bueno, yo debo reconocer que siento fascinación de Alemania por las señoras alemanas, aunque me gustan más las polacas, yo soy más de eslavas, eso sí que. Pero bueno, más de eslavas católicas, claro, ya. Pero oye, las alemanas me gustan porque yo ya, creo que ya se les comentó que la chica más guapa que había conocido nunca era una alumna de Erasmus que conocí en tercero de carrera en la asignatura de integración en la Unión Europea. Esa fue una de las chicas más guapas. Esa clase estaba llena de Erasmus y el atractivo de la clase eran las chicas, precisamente. Y había una chica alemana guapísima. Y por cierto, yo recuerdo que hubo una chica islandesa que rompió corazones. De hecho, recuerdo que mis compañeros de la universidad la llamaban la vikinga, pero no. A mí, quien me fascinó fue esa chica. Era la chica más guapa que he visto jamás en mi vida. Yo debo reconocerlo. Quizás ahí
mi fascinación. También es verdad que mis amigos Nefi y Kuniotani también me hicieron un pelín germanófilo en algunas cosas. Pero ya saben que mi país favorito siempre será Polonia. Y de hecho, de Polonia vamos a también a hablar en este tema para decir que no todo lo que había en Rusia era tan bonito. Eso se les debe decir. Pues vamos a ver, una de las cosas que se les ocurre a esta gente es enviar al criado para que la policía le pegue. Gracias a Dios, el castigo es interrumpido porque entonces es ahí cuando se descubre el tema del crimen. Y es entonces cuando ya las investigaciones, pues, llevadas a cabo por el policía Eck, que por cierto, me sorprende que el policía Eck pase de rositas y no se le interrogue también a él, porque él también estaba en el lugar del crimen. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces descubren que los indicios apuntan a un tal Dmitry Nikolev. ¿El motivo? Pues oye, el tema del dinero. O sea, pudo haber, eso es lo que se cree, que pudo haber... Por cierto, este viajero Poch iba a casarse con una mujer llamada Zenaide. O sea, esta es una de las tragedias, que tampoco vemos a la señora Zenaide. Es que yo esta novela la veo un poco fría, carente de alma, de pasión, le falta algo. O sea, aparte de la indefinición, porque no sabría en qué género, es que le falta algo, le falta corazón, le falta alma, le falta calidez. No, 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 no. No empatizas, y eso es lo que pasa. Por supuesto, tú entiendes y comprendes ciertamente que Dmitry Nikolev tiene un motivo para no revelarle toda la verdad a las autoridades. Una verdad que podría que si el personaje dijera la verdad, bueno, podría meterse en un lío, pero no quiere comprometer a otra persona. Y ciertamente ya nos damos cuenta que, por supuesto, ese pariente del que ese tal Yanov, Vladimir, en este caso, no sé por qué dije Iván, va a reaparecer y va a ser determinante. Pero sin embargo, y aquí está la cosa, no es sorprendente que cuando parecía, hay un momento que es absolutamente terrible y que recuerda ciertamente a esas películas ahí, casi de ahí, de los linchamientos, de las jaurías, como si fuera una película ahí de Lilian Hellman. Yo recuerdo a La Jauría, una película de Marlon Brando, de Leonard Penn, que está basada en una novela de Lilian Hellman, donde hay un criminal y el policía tiene que evitar que la muchedumbre lo linche. Pues eso se ve también aquí, después del funeral, eso se aprecia también. Lo que es quizás una de las cosas que yo sí que reconozco que es interesante por parte de Julio Verne, quizás sea el tema de que, curiosamente, Vladimir Yanov en un principio parece que le da un respiro, pero luego intenta resolver el tema de la deuda y descubre que ciertamente el dinero que intenta resolver el tema, la deuda de Nikolev, y es entonces, curiosamente, intentando hacer una buena acción, lo que termina siendo la ruina del personaje principal, de Dmitry Nikolev. Y eso es lo que se les debe decir a todos ustedes. Y eso es lo más interesante de esta novela. O sea, que intentando hacer una cosa buena, hacer una buena acción, al final es eso lo que termina llevando a la ruina del personaje de esta novela. Lo que hace, y esto es lo interesante, ciertamente, es una de las pocas cosas que está muy bien interesante el tema que se haya descubierto la verdad por medio del tema de los números, ciertamente. Vuelvo a reconocer que debe de ser uno de los pocos trucos hábiles que empleó el criminal de esta trama, o sea, es una historia un tanto agridulce también, y eso se les debe reconocer. Ahora bien, yo creo que es que una de las cosas que yo encontré un poco exasperantes, por ejemplo, es que, a ver, yo comprendo que el zar Alejandro II hizo cosas muy importantes y muy positivas. Y si verdaderamente hubo un hombre que pudo evitar la revolución rusa, yo creo que fue Alejandro II. Yo debo reconocer, pero, por ejemplo, una de las cosas muy positivas que hizo el zar Alejandro II fue eliminar la servidumbre, algo que al progresista de Leo Tolstoy abominó. ¡Ah! ¡Qué mal le sentó! Eso suele pasar a los progres, que cuando finalmente el gobierno hace lo que ellos quieren, no es suficiente, o siempre hay un pero a algo, o sea. Yo vuelvo a reconocer que pese a todo, a pesar de todos los intentos, por ejemplo, también este zar Alejandro II empezó una guerra, por ejemplo, contra los musulmanes, contra los tártaros, por ejemplo, y también contra los musulmanes en el Cáucaso. Esas guerras en el Cáucaso son muy famosas porque Pushkin, por ejemplo,
las ha novelado, por ejemplo, y es muy interesante. Pero es que Rusia tenía muchas cosas, o sea, Rusia es un país con 150 etnias y yo creo, en un principio era más un país asiático que europeo, no estaba interesado, no se empieza a interesar en Europa hasta la época de Pedro I el Grande, que es ahí cuando ya se empieza a interesar, por ejemplo. Se empieza a interesar ciertamente ya por la historia de Europa y es cuando surgen dos almas en Rusia, el alma europeísta que representan ciertamente la aristocracia y luego pues el alma rusa. Yo creo que el enfrentamiento, la lucha entre, por ejemplo, el hijo de Pedro I, entre Pedro I y su hijo, que es asesinado por su propio padre, yo creo que es el enfrentamiento de las dos Rusias, ciertamente. Una Rusia que siempre va a ser la mayoritaria, la rusófila o la parte eslavófila frente a la parte más o menos. Este enfrentamiento lo veremos, por ejemplo, entre yo que sé, Pisarev, Herzen, Belinsky, por ejemplo, Turgeniev, que quizás sea el mayor exponente de la europeización. Lo que pasa es que los escritores eran muy mal vistos porque se les consideraba ateos e irreligiosos. De ahí, por ejemplo, el odio que siempre se tuvieron Turgeniev y Dostoyevsky. O sea, cuando a lo mejor el peligro no eran esos dos, sino a lo mejor gente como Tolstoy, que ya coqueteaba con las energías malvadas del anarquismo y del socialismo. Eso es lo que se les quiere decir. Y esta es la cosa, todavía vamos a ver, yo no estoy a favor, por ejemplo, de una novela de la estación de ferrocarril, de Los chicos del ferrocarril de Edith Nesbit, donde ahí se pasaba la señora 20 pueblos, ya ahí se dedicaba a criticar la represión rusa, porque claro, como buena socialista no le gustaba a esta señora que Rusia fuera contra los socialistas, pero ¿qué quieren que les diga? Yo personalmente viendo las barbaridades que hacía, viendo cómo, por ejemplo, se portaban los anarquistas del señor Bakunin, ahí sí que puedo entender un poco la represión contra ellos. De hecho, una de las cosas que yo puedo reprochar a Rusia es que ciertamente, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo reprocharles ciertamente son los famosos repartos de Polonia con la zarina Catalina II. O sea, hubo tres repartos y ya en el último fue una vergüenza. Por ejemplo, Federico II llegó a reprender a la emperatriz María Teresa y a tacharla de hipócrita. ¿Por qué? Porque Austria ciertamente salía ahí a defender los derechos de los polacos, pero cuanto más lloraba la emperatriz María Teresa por Polonia, más parte de Polonia quería. Resulta que a Polonia se la repartieron en el tercer reparto y solo protestaron dos países, España y Turquía. Y Turquía porque sabía que iba a ser la siguiente. La única que protestó contra este reparto de Polonia fue ciertamente España. La única que no tenía ningún interés porque Rusia estaba en el otro pino. Es verdad que sí que había un tema de enfrentamiento y de litigio con Rusia, porque Rusia poseía Alaska y quería apoderarse de California, y España no estaba dispuesta a que los rusos se les subieran a las barbas en el tema de América. Eso es muy interesante. No lo he contado en mi crítica, pero eso ciertamente se podría decir. Pues hubo un momento en que cuando Polonia dejó de existir, que hubo un montón de revueltas y no sé cuánto de los patriotas polacos. Pues muchos de estos patriotas polacos acabaron como prisioneros en Rusia. Y en la época de Catalina II protagonizaron un intento de fuga. Y entonces las autoridades rusas castigaron esto asesinando a los prisioneros polacos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque cometieron un crimen horrible. No ser felices en la Rusia de la Semíramis del Norte, o sea, de Catalina II. Que vamos, esa fue la que le hicieron un montón de casitas ahí en Ucrania, se las montó el Potenkin, unos decorados falsos para engañarla y hacerle creer que todo lo que estaba haciendo ella era maravilloso. Pues no, caballero, que no. Todo era una falsa. Y no solo el trato a los polacos, es verdad que los fineses, por ejemplo, tenían un mejor trato porque ciertamente hay una novela que yo les recomiendo de Mika Baltari, La reina del baile imperial, la que se cuenta cómo fue el traspaso, por ejemplo, de los suecos de cómo fue el traspaso de Finlandia a los... De hecho, ahí está, por ejemplo, la crítica de Ángel Ganivet, por ejemplo, la crítica de hombres de cartas finlandesas donde se cuenta esto, o sea, cómo vivían. Y de hecho, tuvo una semiconstitución porque parece ser que, que, que el zar Alejandro I tuvo una amante finlandesa y
y como premio le otorgó ciertamente le entregó ciertamente a Finlandia una constitución, o fue uno de los países más liberales. De hecho, fue uno de los primeros países donde la mujer tuvo derecho al voto, Finlandia, eso se les debe decir. Pero yo qué sé, por ejemplo, hay zonas que fueron muy machacadas, o sea, las provincias bálticas, por ejemplo, a pesar de ser Lituania, por ejemplo, ciertamente Ucrania lo pasó fatal, aunque no tan mal como la época del comunismo, que eso fue muy bestial. A un tema que hay que criticar, el tema de los pogroms, o sea, ciertamente mis bien hallados escritores, los dos países más antisemitas ciertamente de Europa en aquel momento eran Francia y Rusia, ciertamente, supongo que por eso de ahí el intento de alianza que estaban intentando Pierre-Jules Herschel, por ejemplo, con Rusia. O sea, el odio a los judíos era brutal, y los pogroms, o sea, y los pogroms eran brutal, así que los pogroms contra los judíos era brutal. De hecho, precisamente son las persecuciones de los judíos en Rusia los que indirectamente provocan la creación del Estado de Israel y también, en cierto sentido, el conflicto árabe-israelí que actualmente estamos viviendo, ciertamente, y que está lejos de terminar, como ustedes pueden ver por las noticias que oímos de la tele. Eso es lo que se les quiere decir. O sea que no está siendo tan fácil el asunto. O sea que hay muchas cosas. También la Ucrania, la brutalidad que hay contra, ciertamente. Sí que hay una cosa que hay que hablar de Rusia. O sea, la lucha, por ejemplo, contra el Islam y cómo Rusia se ha volcado ciertamente, por ejemplo, cómo Rusia se volcó ciertamente en la defensa de los cristianos que fueron perseguidos por los turcos, por ejemplo. Uno de los después de las guerras napoleónicas, Rusia tenía un objetivo. O sea, ya saben que hubo una alianza después del Congreso de Viena. Austria y Rusia formaron alianza, e Inglaterra y Prusia. No, fue al revés. Espera, Inglaterra y Prusia y Austria formaron alianza frente a Rusia y Prusia, ciertamente. Que era el conflicto entre la ballena contra el elefante, creo que se llamó. Y Rusia tenía un objetivo y yo creo que se le debería haber permitido, pero ciertamente Inglaterra en aquel momento estaba ciertamente con los turcos y no deseaba ciertamente que Rusia se convirtiese en una potencia. Y aparte de que Israel también tenía intereses con Turquía y de ahí que ciertamente hasta la época de Gladstone no cambiara y no se preocupara ciertamente de las persecuciones y matanzas que estaban llevando a cabo los turcos contra los cristianos. Especialmente onerosas fueron las matanzas contra los armenios, que empezaron incluso antes de la época de los jóvenes turcos. Eso es lo que se les quiere decir. Pero hay también otros cristianos que son perseguidos, griegos, aunque se indepetizaron en 1827, búlgaros, rumanos, por ejemplo, algunas partes de Serbia, por ejemplo, de lo que sería Yugoslavia. Rusia se convirtió en una especie de padre para esos pueblos, ciertamente. Y eso yo sí que estoy muy de acuerdo. Yo, por ejemplo, en la guerra de Crimea, por ejemplo, no, yo habría dejado ciertamente que Rusia acabase con Turquía y entrase en Constantinopla. Creo que hubiera sido lo justo. Esto lo cuenta maravillosamente bien una novela llamada La egipcia de Gilbert Sinué, cómo ciertamente Inglaterra abortó los intentos de Rusia de acabar con el imperio turco y lo mismo, a pesar de que Francia también cometió el error de posicionarse y colaborar con Inglaterra para frenar el expansionismo ruso y por desgracia lo consiguieron. Por ejemplo, también Rusia apoyó a los carlistas, por ejemplo, y les ofreció cobijo y estos carlistas le devolvieron el favor luchando por la libertad de los pueblos eslavos que estaban siendo, de los pueblos ortodoxos que estaban siendo esclavizados por los turcos. Y eso se debe reconocer que el pretendiente a lo mejor no consiguió el trono de España contra Alfonso XII, pero por lo menos hizo una gran labor luchando contra los turcos. Eso se debe reconocer y hay que hacerlo constar aquí como algo positivo en favor de Rusia. Igual que también tenemos que considerar positivo, ciertamente, la repoblación de Siberia y la lucha contra los tártaros, que por ejemplo cuenta Julio Verne en Miguel Ostrogoff. Pero, ojo, el tema de los presos políticos. Eso debemos criticarlo. O sea, no puede ser que un preso común
se le trate mejor que a un preso político. O sea, no es lo mismo. O sea, sí, yo comprendo que haya presos políticos que haya que perseguir. O sea, que el socialismo y el anarquismo se combata, pero, hombre, hay protestas y protestas. O sea, hay veces que sí que hay que protestar y hay que reconocer que las condiciones del campesinado, o sea, y de los siervos en Rusia no mejoró. Casi prácticamente seguía siendo un estado medieval. Y esto a la postre fue lo que produjo ciertamente la Revolución Rusa. Se les quiere decir que si hubo un hombre que lo pudo haber evitado, era el zar Alejandro II, pero lamentablemente el zar Alejandro II fue asesinado por un anarquista y este fue el asesinato y era lo que buscaban, precipitar la revolución. Y luego la paró momentáneamente Alejandro III con un baño de sangre. Eso tampoco lo puedes hacer. Es verdad que era muy complicado, pero oye, es que, vamos. Y hombre, el tema de la Ucrania. Y lo que no puede ser es esto, que se trate muchísimo mejor que se trate muchísimo mejor a los comunistas a los anarquistas, o sea, a los socialistas y a los anarquistas que, por ejemplo, a los católicos. Es que si tú eras católico te tenías prácticamente que exiliar del país porque las penas eran crudelísimas. Este tema ya lo hemos hablado cuando hablamos de los hermanos Karamazov. Por ejemplo, si tú quieres ver cómo pensaba el ruso de a pie, solo tienes que leer a Dostoyevsky para ver y conocer su opinión. Y ahí Dostoyevsky, yo lamento afearle porque yo creo que es un escritor que a mí me encanta, me gusta muchísimo Dostoyevsky. Creo que para mí es uno de los mejores escritores del siglo XIX, por no decir que el mejor casi. Con puede haber alguno que le compita, pero hay que reconocer que la cuestión del catolicismo fue injusto. Siempre considero el catolicismo como una especie de cesión a la segunda tentación, es decir, a aceptar de Satanás el gobierno de todos los pueblos. Siempre consideró Fyodor Dostoyevsky esa tentación. Eso es lo que les quiero decir, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Por eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Y de ahí, yo creo que ya hemos tocado el tema, por ejemplo, en el canal de Iván Gagarin, por ejemplo, Sofía Svechina, que fue la que creó el salón para convertir a toda esta gente. Iván Gagarin, Martinov, Babinov, hemos hablado de esta gente, también de Vladimir Pecherín, que por cierto, esto lo sabemos por un artículo de Religión en Libertad de mi amigo Paul Ginés, se sabe bien claramente que una cita de Pecherín fue utilizada en la casa rusa de John le Carré, por ejemplo, del gran John le Carré, el escritor de novelas de espionaje, para ciertamente para desmontar, por ejemplo, el tema, o sea, como crítica, por ejemplo, al comunismo ruso y para desmontar en aquel tiempo ya sabemos que era el enemigo. Yo creo que ciertamente, yo ciertamente, si me preguntan qué es lo que yo desearía para Rusia, pues yo hay una novela que a mí me gusta mucho llamada The Icon o El Icono, que aquí se llamó El Manifiesto Negro, donde ciertamente se cuenta ciertamente como un líder de la extrema derecha, parece ser inspirado en Zirinovsky y gracias a la CIA llega y se hace con el poder y empieza una limpieza étnica. Y entonces hay una cosa, está la famosa película interpretada por Patrick Swayze, que a mí me gustó, pero está la novela que también aporta una solución aún más interesante. O sea, para enfrentarse a esta figura malvada que representa Komarov, por ejemplo, lo que hacen, por ejemplo, es volver a rescatar la figura del zar. Y eso es lo que a mí me gustaría para Rusia, que volviera al zar. Es verdad que a día de hoy es muy difícil y es imposible porque lo más probable es que si cae el régimen que hay actualmente en Rusia, o sea, el señor Putin, lo más probable es que Rusia vuelva a ser otro país comunista. De hecho, ya hay algunos que piensan que con Putin ya es demasiado comunista, pues sería aún más comunista. O sea, que el futuro, y además este hombre, por desgracia, nos guste o no, tiene el apoyo de la gran parte del pueblo ruso. Así que yo lo veo muy complicado. Y eso es lo que hace que ciertamente mi posición en ciertos temas sea bastante compleja. Eso es lo que se les quiere decir. Yo ciertamente, si pudiera, me gustaría apoyar la vuelta del zar. O sea, pero no se puede porque parece ser que en el tema de Rusia hay una ley sálica.
por ejemplo, hay una mujer y la mujer no puede transmitir los derechos. Curiosamente, sí gobernar, porque Rusia ha tenido varias zarinas. En este caso, dos Catalinas, una Ana y una Isabel, por ejemplo, han tenido ese tema. Han tenido varias zarinas, por ejemplo. Eso sí que es muy, muy interesante. Así que yo, después de comentarles el tema de la Ucrania y de los prisioneros políticos, ciertamente, yo no entiendo mucho la solución que da, así que yo no me a mí me parece un poco cosmético, muy pastelón eso de Julio Verne, de aquí indultar a Janov. Yo creo que es demasiado propagandista, demasiado ideológica esta novela como para gustarme, pero no ese es el problema, o sea, hay más problemas, por ejemplo, está muy bien. Por ejemplo, yo creo que una vez que, por ejemplo, Janov ha intentado y indirectamente ha producido la caída de su amigo, pues a mí me entristece un poco que Ilka, que me parece una mujer un poco orgullosa, no quiera casarse con él porque se considera indigna de casarse con él porque bueno, piensa que su padre es un criminal. Por cierto, el final bueno, es un final un poco triste también el que ocurre en esta novela, pero oye, es verdad que se edulcora un poco por el final, y esa es otra cosa que a mí me gusta que a mí me gustan los finales edificantes y me gusta mucho que Julio Verne haya intentado dar un final lo más moral posible, y esto habla de que no es un materialista ateo, como más o menos podríamos pensar, o un cientificista, como podrían pensar muchas personas de Julio Verne, sino que es una persona y aquí se nota que es una persona religiosa, porque si no, no habría aportado en esta novela la solución que propone. A ver, yo este tema lo he discutido con el profesor Manuel Alfonseca y me ha recomendado una novela de André Maurois, donde dicen que va un noble inglés y se reúne con el pastor, se reúne con el sacerdote anglicano y le ha dicho: padre, he matado a no sé quién. Y van otros, se escandaliza: ¡qué horror! No sé qué. ¡Oh! Y entonces el noble anglicano, el noble inglés va al cura católico y le dice: padre, he matado a un hombre. Y le dice el sacerdote católico: muy bien, hijo, ¿cuántas veces? Ahí eso fue. Hombre, no, es que yo ya admito que ahora me río, pero yo reconozco que le tiré un poco de las orejas pero profesor. No, no, que lo que nos estaba contando Moroa era una forma de cómo se veían las cosas diferentes y que me lo contó con un propósito didáctico el profesor. Esto también lo he contado para seguir ganando un poquito de tiempo, eso es lo que se les quiere decir. Al final, esta crítica no va a quedar tan coja como pensamos y va a tener muchos elementos. Yo ya se lo dije y expresé mi escepticismo y mis dudas. A ver, sabemos que ciertamente el criminal no se va a decir quién es, pero yo creo que la gente lo va a averiguar. Yo no entiendo cómo este criminal en un principio nos dice que es eslavo, luego nos dice que es alemán, muy posiblemente, a lo mejor sea un alemán de religión ortodoxa y muy posiblemente lo que haya hecho Verne esté bien, pero yo no me termino de creer si es alemán que pueda ser ortodoxo. Y si es protestante, como yo creo que es, me parece un poco raro que recurra a algo que los protestantes no, hay algunos sacramentos que no reconocen los protestantes. Y por eso ciertamente me resulta un poco raro la solución que aporta Verne. A ver, que sí que es loable y que habla muy bien de Julio Verne, que quiera dar la solución y que quiera intentar librar, pero no sé, yo no me lo termino de creer tampoco el final. A ver, que se agradece la buena intención y que quiera más o menos darle un final decente a los personajes, pero no, 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 yo no me lo termino. No termino de verlo, lo siento. Yo no termino yo de ver este final. Yo lo siento, de verdad, no me lo creo. De verdad, me gustaría, pero yo este final tampoco me lo he podido creer. Yo no. Me va a doler mucho. O sea, a ver, este tema también, yo sí que le reconozco que este tema esta novela me ha gustado mucho por una sencilla razón. A ver, lo más interesante de la novela es el lugar donde está ambientado, donde transcurre, y es una lástima que no haya habido más gente que haya tratado el tema que haya escrito más novelas que transcurran en esta zona, en Livonia. Y es que hay regiones de Europa que son un auténtico misterio y que no conocemos. Y
y es una lástima. ¿Cuántas, por ejemplo, sabían que, por ejemplo, en Peipus, que es uno de los lugares donde más o menos transcurre la acción, como transcurre la acción, tuvo lugar la famosa batalla de Peipus, en la que, por ejemplo, Alexander Nevsky pudo derrotar a la Orden Teutónica? Esto, por ejemplo, se hizo una película en el año 1938 con el cineasta, el cineasta Sergei Eisenstein. Se hizo una película de Sergei Eisenstein, por ejemplo, de Alexander Nevsky. Es un tema muy interesante. Y bueno, yo creo que ya no me puedo demorar mucho más ni alargar muchísimo más esta crítica, porque es que da para lo que da. O sea, yo es que reconozco que uno de los grandes defectos que he tenido es que la he dejado correr muchísimo tiempo y ha habido muchísimas cosas que se me han olvidado y de ahí que haya tenido que alargar muchísimo la trama. Pero por desgracia, a ver, yo me duele mucho mostrarme tan crítico con esta novela porque es que no tiene nada que moralmente yo le pueda reprochar. Quizás sea un poco, yo qué sé, un poco tendenciosa, y yo creo que el gran defecto que tiene es eso, que abarca muchas cosas, pero no termina de ser un... No termina de decidir qué es lo que quiere ser esta novela. Si una novela policíaca, si lo es una porquería, ya se lo digo yo. Una novela de intriga política, una novela histórica, no un viaje alucinante, como más o menos supongo que el profesor me diría que es. Al final, no es más que una historia, una aventura y ya está, pero corcho. Pero es que es muy pobre. Yo la verdad es que moralmente sí está bien, no he encontrado nada que me desagrade, pero es que de verdad, Verne, no creo que no has sabido aprovechar el excelente material que tenías. No te has lucido. Yo creo que, a ver, no te voy a poner la nota más baja, pero te voy a poner un 1,5 sobre 5. De verdad, yo se les quiere decir una cosa, esta no va a ser la última novela que se le lea a Julio Verne. Tengo por ahí para leerle Los hijos del Capitán Grant, La isla misteriosa, que se le va a leer a Julio Verne, por ejemplo, y de hecho se le va a leer la mejor edición que podamos conseguir, la de cátedra, porque resulta que esta novela gusta muchísimo tanto a mi padre como al profesor Manuel Fonseca, y yo la voy a conseguir y se va a leer para todos ustedes. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Se va a leer para la novela y sobre todo también me gustaría leer Las Indias Negras. Las Indias Negras es una novela que también, al igual que por ejemplo El Rayo Verde, también está ambientada en Escocia y también tengo muchísimo interés ciertamente por leerla, ciertamente. Me gustaría muchísimo leer Las Indias Negras porque al profesor le ha gustado muchísimo y me la ha recomendado. Y también me gustaría recomendar cierta... Y estoy seguro de que... Yo es que aquí hay un lobby pro-escocés, o sea, tengo un amigo, mi amigo Robbie, que le encanta Escocia, estuvo ahí en Escocia también, estuvo en Escocia por un tiempo. Mi amiga Marta Luján también le encanta Escocia, y al gran escritor y novelista Jorge Sacriado también es un gran amante de Escocia. Así que por eso, y además, bueno, oye, no se portaron, el tema de la Invencible, paradójicamente, Escocia me sorprendió y se portó mejor que los irlandeses, hay que decirlo. Y eso que los irlandeses eran católicos y nos tenían que haber cuidado, mimado y protegido. Parece mentira que haya sido que Escocia haya tratado mejor a los españoles que ciertamente los irlandeses. Pero bueno, así que, y además luego está esa película que a mí me encanta, como son Los Inmortales. Pero bueno, en cuanto al tema ciertamente y esto se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores, o sea, Julio Verne ha conseguido con lo que se diría un pequeño gran fracaso. Ha conseguido un pequeño gran fracaso, pero se podría decir ciertamente bueno, que hubo un escritor francés que obtuvo un éxito extraordinario y es una novela que a mí me gustaría recomendarles. Se les está hablando de una novela llamada La joven siberiana. Muy interesante esa novela, La joven siberiana, de Xavier de Maistre. Me gustaría recomendársela a todos ustedes porque es muy buena. Mucho mejor que la de la novela de su habitación. Muchísimo mejor que esa, desde luego. Yo tengo también muchísimo interés en, por ejemplo, leer también a Joseph de Maistre y también, por ejemplo,
que me han hablado muy bien de Joseph, del hermano de Joseph de Maistre, y es uno de los padres del conservadurismo junto con Edmund Burke. Me encantaría leerle porque me han puesto muy bien a Joseph de Maistre, que es uno de los padres también del antiguo régimen y del monarquismo. Eso es lo que se les quiero, por eso quiero leer a Joseph de Maistre, y también me gustaría leer al escritor ruso Nikolai Berdyaev. Me gustaría muchísimo leer a Nikolai Berdyaev y sobre todo su visión de la Edad Media. En cuanto a mi siguiente crítica, pues en el canal yo tengo la intención de subir la reseña, por ejemplo, de Los demonios de Joe Abercrombie, pero si les interesa cuál va a ser mi siguiente crítica en Goodreads, va a depender, pero mi intención primigenia es hacer una reseña de la reina abeja de Seishi Yokomiso. Al fin y al cabo me interesa ciertamente hacer un vídeo para la editorial Quaterni. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Me interesa hacer un vídeo para la edición Quaterni, pero también me gustaría intentar ver si consigo acabar con Elflin antes de empezar mis vacaciones, que van a tener lugar el día 23 de diciembre, que va a ser el día en que se cierra ya la facultad definitivamente y no vuelvo ya hasta las finales de fiestas. Eso es lo que se les quiere decir, y esos son mis planes. Bueno, espero que esta crítica les haya gustado. Por favor, denle like, posten comentarios interesantes, suscríbanse al canal, compártanlo con cualquiera personas que les pueda interesar, y bueno, espero que este vídeo haya sido de su agrado. Nos veremos, si no mañana, por lo menos el domingo, para subir al canal la reseña de Los demonios de Joe Abercrombie, por ejemplo. Y bueno, espero que se lo hayan pasado bien. Yo desde luego que sí.